¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta pretemporada 2024, gloriosa como la temporada que nos espera. Hoy vamos a hablar con Chicho Lorenzo, el padre de Jorge, todos conocidos. La última vez que le entrevisté en el canal hubo lío. Hoy vamos a hablar de su nuevo libro, entre otras cosas, porque repasaremos todo lo que él espera de la temporada que se nos viene encima. Bueno, Chicho Lorenzo es un hombre que, a la búsqueda del método perfecto de entrenamiento para el motociclismo, encontró su eureka con la teoría de los ochos, dibujando circunferencias de 7 metros de diámetro divididas en 8 partes, con círculos y rayas, para ordenar los 7 pasos de cada curva, para ordenar las maniobras. Bienvenidos a conocer a Chicho Lorenzo. Chicho Lorenzo, he venido con las pruebas de cargo para hacerte esa entrevista. Muchas gracias por recibirnos en una de tus escuelas, que está en Madrid. ¿En Madrid tienes dos? Sí, tenemos dos. Una está en Alpedrete. ¿Y otra aquí en...? Sí, estamos un poquito especializados en Alpedrete, más el tema deportivo. Y tenemos un circuito y tenemos más espacio y entonces nos centramos más. Y está Nico también, que es el monitor, que es piloto. Y estamos más enfocados en el tema deportivo y aquí un poco más en el tema seguridad y precarnet también. Igual que existe la película de El Señor de los Anillos, tú deberías ser el señor de los círculos, el señor de los ochos. Sí, el señor de los ochos. El señor de los ochos, ¿no? ¿Te va bien eso o qué? Sí, porque bueno, los ochos nacieron por una necesidad. Ajá. Por la necesidad de entrenar y que no teníamos espacio. No teníamos espacio y de alguna manera yo tenía que intentar seguir sin espacio entrenando a mi hijo y fueron haciendo los ochos, ¿no? Que al final es curva derecha, curva izquierda. Un ocho son dos curvas, son dos curvas de 360 grados y de ahí nacieron los ochos, de esa necesidad, ¿no? De no tener espacio y necesitar entrenar. Te voy a dar la enhorabuena porque me lo he leído, es el segundo libro que escribes. Está, yo creo que todo lo que tú sabes está condensado aquí. Sí. Es como un libro que luego necesitas un desplegable para ya en contacto contigo para decir, pues mira, este capítulo se desarrolla así, este apéndice se desarrolla de esta manera, pero digamos que es un buen índice de todo lo que tú has ido acumulando de sabiduría y sobre la técnica del motociclismo. Entonces, tú explicas aquí también que todo empezó con tu hijo, que empezaste a ver a los entrenadores de natación en Mallorca cuando ibas tal, cómo anotaban todo, cómo unían el entrenamiento a los números, ¿no? Sí, para sacar conclusiones, etcétera. Pero tu necesidad de entrenar a Jorge, a tu chaval, ¿de dónde salió? Bien, a ver, yo había sido piloto y un apasionado de la moto, un enfermo casi, ¿no? De la moto. Mi vida desde que probé la primera moto con 13 años ya giró en torno. Perdóname, ¿sigues enfermo de la moto? Sigo enfermo. Vale. Sigo muy enfermo porque prácticamente todo lo que pienso a lo largo del día siempre es en motos, en el entrenamiento, en mejorar el método, en explicarlo, en todo relacionado con la moto. Pues perdona, estabas en esa explicación de habías sido piloto, enfermo de la moto y tienes a tu chaval, ¿no? Claro. Con 2 añitos, o sea que también lo tienes, pero no lo pensaste mucho. No, pero coincidió una cosa, coincidió que salió también el otro enfermo de las motos, ¿no? Desde muy pequeño nosotros vivíamos justo encima del taller donde yo trabajaba, allí en Palma, y bueno, él vivía rodeado de motos. Bajaba al taller, a veces sabía que la madre salía, tenía que quedarme con él. Bueno, eran motos. Los fines de semana pues eran más motos. Íbamos a carreras, íbamos salidas, o sea que vivía rodeado de motos. Y ya mostró también una pasión también bastante obsesiva por el mundo de la moto, ¿no? Había una moto, se quería subir y todo era motos. Y algo que es muy común a todos los niños que salen pilotos, que salen buenos pilotos, ¿no? Que ya desde pequeños pues tienen casi una obsesión por las motos, las ven pasar, quieren acercarse, quieren subirse en ellas, van haciendo ruido, prum, 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 por ahí, ¿no? Juegan con las bicicletas y sueñan. Entonces, si no se da esa circunstancia, olvídate, no puedes forzar a un niño a que practique este deporte. Sí, lo puede practicar, pero como un hobby, no nunca como algo más, ¿no? Como una pasión o como una...
Y entonces tú como padre dijiste, lo voy a entrenar. Sí, claro. Para mí fue fantástico, ¿no? Mi pasión y la pasión de mi hijo convivían, ¿no? Estaban... Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, pues ya que estamos, pues vamos a empezar a entrenarlo. Esta parte la sabe mucha gente, es conocida, ¿no? Pero le hiciste la moto, la Sí. fabricaste tú, porque Sí, no había sí. motos para su tamaño, etcétera. Y a partir de ahí, necesito que me transportes o que te transportes y me cuentes el momento en el que te viste capacitado para ser su entrenador y decir, le voy a llevar todo lo lejos que yo pueda. Y en ese momento, ¿cuánto de lejos creías tú que le ibas a llevar? Bien, pues eso fue algo que ya surgió, ¿no? Surgió al encontrarme con estas circunstancias, con que el niño también, y era muy competitivo, también es otra cosa muy común a los campeones, ¿no? No les gusta perder a nada, e incluso te hacen trampas para ganarte siempre, ¿no? Cuando juegas con ellos. Entonces coincidieron estas circunstancias, que le apasionaban las motos, que era muy competitivo, y ya fue algo que surgió, el entrenarlo. Fue algo que a mí también siempre me ha gustado, el tema este del deporte y la enseñanza. Entonces se dieron todas esas circunstancias. No fue algo premeditado, sino algo que fue surgiendo. ¿Y el 8 cuándo surgió? Bueno, el 8 surgió años más tarde, ¿no? Porque nosotros empezamos en el motocross. De aquella estaban todavía en los años finales de los años 80, y era el periodo en el que los pilotos americanos estaban dominando este deporte. Los años de Kevin Swans, que había empezado Kenny Roberts Sr., que después había llegado Freddie Spencer, había llegado Randy Mamola, Kevin Swans. Sí, todos los que venían Lawson, derrapando en el Rainey, asfalto. Sí. Exactamente, venían, y esta gente se criaban en la tierra, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si esta gente se ha criado en la tierra y son los que dominan, pues vamos a hacer tierra. Y empezamos con el motocross, también el trial, también, y porque había también gente que venía del trial, como Alberto Puig también venía del trial, entonces fui un poquito pillando por aquí, pillando por allá, y dije, bueno, pues vamos a hacer todas las especialidades posibles, ¿no? Pero me encontraba con que, claro, yo no sabía exactamente cómo tenía que entrenarlo. Entonces fue cuando empecé a ver otros deportes para intentar entender la esencia del entrenamiento, de la formación, la esencia, ¿no? Porque claro, tienes la esencia, simplemente la adaptas a una especialidad o otra. Y lo que vi fue esto, vi que eran muy metódicos, que seguían un método, sobre todo que anotaban. A mí esto se me quedó, ¿no? Anotar. ¿Qué anotan? Pues van midiendo lo que está consiguiendo el deportista, lo anotan, y con esto podrán ver si los cambios que introducen son efectivos o no. Entonces me quedé con esto y empecé a trabajar en esta dirección, y bueno, y he seguido, pues ya ves, 35 años desarrollando el método. Y claro, ahora, pasado el tiempo, es muy fácil ver que tienes tu método validado por un campeón del mundo, o cinco veces campeón del mundo, ¿no? Es Jorge. Sí. Esto es fácil de ver ahora, pero tú, ¿cuándo te validaste a ti internamente como buen entrenador? Ajá. Bien, a ver, yo estuve con mi hijo y algún piloto más que venía a entrenar también, Luis Salón, también venía a entrenar con nosotros de vez en cuando, pero prácticamente yo me había centrado en mi hijo nada más. Entonces, cuando mi hijo cumple 18 años, resulta que ahí hay un problema con su entorno. Sí. Chocábamos mucho en las ideas, y ellos simplemente esperaron a que Jorge cumpliera 18 años, lo convencieron para que yo desapareciera de su entorno, y entonces yo me quedé en el aire, me quedé sin nada. Más coincidió también, yo tenía un negocio en Palma, que era la pista en el parque acuático, que me había ido muy bien, y en el Mundial pues también trabajaba para la revista Solomoto, escribiendo, y también para los cascos NZI. NZI estaba muy presente en el Campeonato del Mundo, llegó a haber en una carrera hasta 8 pilotos con cascos NZI. Entonces yo hacía el desarrollo de los cascos, cambiábamos el modelo. Bueno, aquello era un trabajo apasionante, ¿no? Porque cada vez que cambiaban el modelo había que poner a punto un casco. Un casco es increíble la cantidad de detalles que tienes, ¿no? Que poner a punto. Entonces yo estaba, y de repente me quedé sin nada. Me quedé sin ninguna fuente de ingreso, me quedé fuera del entorno de mi hijo, y aquello fue durísimo, ¿no? Porque toda mi ilusión era continuar a su lado y llegar a crear una escuela también, donde formar gente, pero claro, de su mano, ¿no?
con él. Ajá. Me quedé en el aire, entonces no supe qué hacer durante un tiempo y al final decidí que si había formado un campeón del mundo, podía formar más y demostrar que mi método era el que funcionaba. Y entonces me volví a Mallorca, monté la primera escuela y empezamos a trabajar con toda una generación de pilotos mallorquines. ¿Cuántas escuelas has llegado a tener o cuántas sucursales de escuelas has llegado a tener? Sí, hubo un tiempo en lo que yo quería era crecer, crecer y poder crear un campeonato propio, ¿no? Ah, Que era, que acabó siendo la Liga Interescuelas. Y pues había como unas 18 o 20 escuelas que participaban en aquella liga. por la península y en Mallorca. Sí, también en Mallorca hacíamos carreras por la península y también había una escuela en Portugal, había 2 escuelas en Italia, o sea que teníamos una representación internacional en aquellas ligas. Me voy a tirar a la piscina y te voy a resumir tu método Ajá. como en 3 puntos y a partir de ahí tú me dices cosas. Tu método es todo lo científico que tú puedes demostrar, que eso funciona, o sea, tiene una base científica y tiene una base de persistencia en el que tú entrenas y una base mental también. Entonces, digamos que si unes la ciencia, he dicho muy así, muy por encima, ¿no? La ciencia con la insistencia y con la mentalidad, que al final en un deporte de competición tiene que ser el querer ganar, entiendo. Eso es las 3 raíces de tu método. ¿Me falta alguna? Bien, a ver, por una parte, lo que tú dices, la ciencia. Yo lo que hago es pasar a matemáticas todo lo que puedo de este deporte. Y cuando pasas a matemáticas algo, pues lo puedes medir. Sí. Entonces eso te da una idea más precisa de cómo va evolucionando, si vas en el camino correcto o no vas en el camino correcto. Después también trabajo mucho lo que es el tema mental, la actitud, el no rendirse nunca, pensamientos positivos, la confianza en uno mismo. Estos son aspectos muy importantes en el deporte. Vale. Y luego la repetición con la técnica, el estar entrenando, estar encima de la moto, estar todo lo que puedes, pues entrenando, pero siempre entrenando de una manera que se pueda medir. Vale. Entonces, bueno, pues ha coincidido. Sí. Entonces voy a empezar por la parte, digamos, más polémica contigo, que es la de la mentalidad. Sí. Tú tienes un halo de sargento, de intransigente, de mira, esto es lo que hay, si no te piras. Sí. Y eso te ha supuesto a ti un freno en tu expansión o en tu crecimiento o te aferras a eso como una seña de identidad. O te ves así o a lo mejor no eres así. Sí, a ver. Yo es que, aparte del motociclismo, que siempre fui un apasionado y practiqué varias especialidades del motociclismo, en competición incluso, también practiqué otros deportes y que me ayudaron a 2 cosas. Por una parte, entender la importancia de la formación, de tener un método de formación, una progresión, unos niveles por los que vas avanzando, ¿no? Y por otra parte, la importancia de la disciplina. Entonces, este es un deporte de alto riesgo, un deporte de altísimo riesgo. Estamos viendo que puedes acabar muy mal en este deporte. ¿Sabes? Conocemos casos muy cercanos, ¿no? En el tiempo. Entonces, la única manera de conjurar ese riesgo, de minimizarlo, es de que el deportista, el piloto, sea muy disciplinado, muy ordenado. Es la única manera que tenemos de minimizar los riesgos, ¿no? Y luego, aparte de que al final la disciplina en el deporte van de la mano. Si tú quieres llegar lejos, el que más lejos llega es el más disciplinado. Pero la disciplina duele. Sí, claro, la disciplina no le gusta a nadie, ¿no? A nadie le gusta, y más en estos tiempos en los que buscamos el premio, pero sin pagar por él, ¿no? ¿Tú has visto en tu andadura a un chaval irse llorando a casa? Sí. Sí, de rabia, sí. ¿Y tú cómo te has sentido?
Ah, pero porque yo Sí. lo haya criado. Bien, siempre, a ver, llega un momento en el que tú ya sabes hasta dónde puedes apretar. ¿Sabes? Entonces sabes si ese niño en ese momento necesita una buena bronca o no se la des porque lo hundes. Claro. Te cuento el caso de Augusto Fernández y de su hermano. Augusto tiene un hermano y que siempre iba un poquito a la sombra, ¿sabes? Iba un poquito a la sombra, iba evolucionando, iba bien. Y nos pasó un caso curiosísimo. Hubo una carrera en la que el padre no pudo venir a la carrera porque había unas elecciones y le había tocado estar En la mesa. en la mesa allí, y entonces no pudo venir. Y ese niño, ese día, el hermano de Augusto, les ganó a todos. Les ganó a todos, pero con una superioridad impresionante. O sea, fíjate cómo puede cambiar la mentalidad Sí. de un deportista por las circunstancias. Y a este niño no le podías decir nada. O sea, no le podías echar una bronca, no le podías apretarlo, porque se venía abajo un día. Y sin embargo, Augusto era todo lo contrario. Había veces en los que yo sabía que estaba rindiendo muy por debajo de su nivel, digamos alguna carrera, y yo lo veía que estaba, que no estaba en su nivel. Yo le echaba una bronca, pero unas broncas, pero brutales. Salía a la pista y era otro piloto. Y sacaba lo mejor de él y bueno, y ganaba. Porque cuando el tío sacaba lo mejor, pilotaba a un nivel extraordinario, ¿no? Para que veas las dos. Y eran los dos hermanos, habían criado en la misma familia, en las mismas circunstancias. Me imagino que habían recibido la misma educación y el mismo trato. Y la diferencia entre uno y otro. Pero lo importante es que tú sabes identificar, ¿no? Cuando... Sí, claro, eso forma parte del trabajo del entrenador, ¿no? Pero, Saber pero, hasta dónde... pero siempre supiste identificar. No, hombre, lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y le vas dando importancia a las cosas a medida que vas dándote cuenta de si son importantes o no. Entonces, yo fui avanzando, yo fui autodidacta, yo no nací, pero todos los temas mentales los tengo muy, muy, muy presentes siempre. Esta es la última que te hago de esta, que tampoco quiero que me veas que venir aquí a ver si eres un ogro o no, ¿no? No hay ningún problema. Pero con Jorge, con tu chaval, ¿te has arrepentido de alguna bronca que le has echado que has dicho, hostia, me he pasado de frenada mucho? Uf. Pues no. Me ha pasado de frenada mucho, pero creo que no me he arrepentido nunca de esto, no. Yo creo que él demostró en algunos momentos de su carrera deportiva tener una solidez mental tremenda, ¿no? Recordemos aquella vez que se cayó en Assen y se rompió la clavícula y regresó y acabó quinto, ¿no? Llorando del dolor. Y otro caso curioso, estábamos en los entrenamientos IRTA, él iba a subir al Campeonato del Mundo, tenía 14 años todavía, y estábamos en Montmeló. Y estaba con la 125, con la Derby, y quedaba ya una vuelta para acabar el entrenamiento del día, era la última vuelta, y entonces veo que paran la carrera, empiezan a entrar los pilotos y sale una ambulancia a pista. Y yo estaba mirando a ver si venían los pilotos, si venía mi hijo, si venía mi, vi que no venía, ¿no? Y dije, ya está, se ha caído y se ha hecho daño, porque que la ambulancia salga a pista viendo las pistas auxiliares, pues no es normal, ¿no? Entonces ya me puse de los nervios y ya me confirmaron que efectivamente se había caído. Me fui a la enfermería, llegó la ambulancia al cabo de una eternidad. Llegó la ambulancia y claro, fui allí, abrieron las puertas y lo sacaron en la camilla y venía convulsionándose. Y entonces había roto la muñeca, la clavícula, bueno, se había metido un viaje impresionante, ¿no? Por un plástico que había en la pista, o sea, no había sido ni culpa suya, ¿no? Se había caído otra moto, Lucio Cecchinello, y había dejado un plástico en la pista, lo pilló y se había metido en el curbón que hay en la tercera curva, que es un curbón muy, muy largo, que vas muy rápido allí, ¿no? Y entonces él venía y venía convulsionándose, estaba sin conocimiento en ese momento, y entonces lo pusieron allí dentro, yo me quedé, empezaron a cortarle el mono, que lo había estrenado esa semana, que lo guardo de recuerdo ese mono, porque fue uno de los peores momentos de mi vida, y entonces empezó a tener conciencia, ¿no? Y lo que le dije, Giorgio, vamos a dejar esta mierda.
Y él, con el dolor que debería estar pasando, apretó los dientes y dijo que no. O sea, no podía ni hablar, dijo que no. Con la cabeza, ¿no? Negándolo. Y no soltó ni una lágrima. Y al cabo de 2 meses, que se recuperó ya de las lesiones, debutó en Jerez y ese día cumplía 15 años. 15 años. Que el sábado no pudo... No, el viernes no pudo y el sábado. Y el sábado, bueno, pues el sábado, después de entrenar, llegó al equipo con una tarta de cumpleaños y se puso allí delante de la tarta y se puso a llorar. Tío. Claro. O sea, fíjate, no lloró del dolor que tenía en ese momento con la tremenda leche que se había metido, porque tendría contusiones por todo el cuerpo, aparte de los huesos rotos. Sí, sí. Y delante de la tarta sí lloró, ¿no? Entonces... ¿Y a ti como padre qué te llena más el corazón? ¿Que te dijera con los dientes apretados, no nos vamos? En aquel momento yo lo quería dejar. Yo en aquel momento lo quería dejar. Esto es... ¿Aflojaste a partir de ahí o no? No aflojé porque al final seguía en este deporte. Y era una manera también de, ya te digo, de conjurar era la única a donde yo me podía agarrar para intentar pues bajar el riesgo, ¿no? de este deporte, que al final es una ilusión también, ¿no? Porque al final se ha metido leches después impresionantes. Ya. ¿Tú has llorado con Jorge de emoción positiva? De... Sí, vaya, he llorado como una magdalena, por supuesto. ¿Con él? Sí, bueno, una vez nos fuimos al Campeonato de Europa, en Most era, un circuito que hay allí donde es en República Checa. Y fuimos y hizo la pole. Allí corría Dovizioso, que al final acabó ganando el campeonato. Él tenía 14 años, o sea, fue el año anterior al Mundial. Y ahí me fui yo solo a un rincón y me puse a llorar allí, acordándome de todo lo mal que lo habíamos pasado para allá. Porque la gente se cree que es fácil, ¿no? Que los campeones lo han tenido fácil. Ninguno lo ha tenido fácil. Hay una cantidad de sufrimiento detrás de los éxitos deportivos que la gente no lo conoce, este aspecto. Y sería interesante que lo conociera. Sería muy interesante para darle el valor que tienen estos chavales. O sea que tu chaval ha superado los límites que tú le habías puesto. Sí. Siempre me sorprendió. Siempre me acabó sorprendiendo, sí. Joder. ¿Os lleváis bien ahora o no os lleváis? Sí, ahora tenemos una época fantástica. Ah, vale. Sí. Vale. Estamos atravesando, después de épocas turbulentas que se han ido sucediendo con épocas fantásticas, ahora estamos... Pero escucha, ¿no te invita a Dubái, a los viajes estos que se pega, que está ahí en el hotel y se ve el mundo? Estamos ahí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. Bueno, una cosa que me tiene loco de este libro... Quitamos ya un poco lo emocional. Sí, que veo que casi te están los ojos brillando. Sí, porque me parece muy duro, tío. Me parece realmente muy duro. Y me parece que es especialmente duro en la relación padre-hijo, este deporte. Porque, primero porque se te puede matar tu chaval. Eso es lo primero. Sí. Y luego que tú como padre le estés exigiendo que esté tocando esos límites, me parece... Sí, pero a ver, porque ya te digo, aquí es un deporte que cuando bajas la guardia... Ya. Te cae una hostia. Es el peligro. O sea, cuando baja la guardia, te va a caer. Y aparte, a él le ha pasado una época en 2,5 que era gran resultado, caída. Gran resultado, caída. Y era todo porque bajaba la guardia. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, claro, es muy humano, ¿no? Consigues un gran resultado, pues te vienes arriba, te creces, dejas de tocar con los pies en el suelo y ¡pam! Te cae, seguro. Bueno, la foto portada de este libro es su victoria con Ducati en Mugello. ¿Por qué has elegido esta foto? Para mí es la mejor foto de... Mira que tengo, imagínate, tengo cientos, miles de fotos de Jorge, de su carrera deportiva. Para mí es la mejor. Aquí fue un momento muy difícil en su carrera deportiva, muy difícil. Estaba muy cuestionado. Y esa misma mañana, el Domenicali, ¿te acuerdas? Que dijo, fichamos a un gran piloto. Y él le contestó, no habéis fichado a un gran piloto, habéis fichado a un gran campeón. Sí. Y fue y ganó. Y ganó en Italia, y ganó en Mugello. Sí. O sea que es
uno de las catedrales de este deporte, ¿no? Ganar en Mugello es impresionante. ¿Te dieron ganas de ir ahí a Chabati y a Tardozzi y a tal y No. decir, ¿qué? ¿Ahora qué? No, porque ya. Ese día estaba el equipo celebrándolo todo y Domenicali no sabía dónde meterse. O sea, no sabía dónde meterse. Salía en las imágenes y estaba por allí, no sabía si reírse, si celebrarlo, si esconderse. No sabía lo que hacer. Aquello sí fue un momento de estos fuertes positivamente, ¿no? Y ver que había conseguido resurgir de una situación bastante complicada. Bueno, lo que me tiene loco de una cosa que explicas en el libro es que tú descubres en un momento dado de tus ochos, de los círculos que tienes ahí, que los tienes súper medidos al milímetro, que la velocidad de paso por curva que haces en el círculo pequeño es igual que la velocidad de paso por curva que haces en el grande, ¿no? No sé si estabas con Augusto, a lo mejor estabas midiendo tiempos de Augusto, ¿no? Sí. Y entonces dices, ostras, me da lo mismo hacer un círculo de 15 metros que de 3 metros de radio. Y ahí es donde afianzas que tu método es decir, reduces un circuito a tus ochos y ahí se entrena todo, el cambio de pesos de moto, la técnica. Sí, todo. Eso fue tu eureka. Sí, ahí fue, estábamos en casa de Augusto, habíamos hecho unos 3 óvalos concéntricos. O sea, estaba un óvalo exterior, uno medio y otro más pequeño dentro, ¿no? Entonces, allí estuvimos entrenando mucho tiempo. Construirlo fue con piedras y barro y horas de trabajo y había quedado un trabajo espectacular. Y entonces venía Ricky Cardús, que estaba corriendo el Campeonato del Mundo en aquel momento en Moto 2, venía David Salón también, que estaba corriendo el Campeonato del Mundo de Super Sport 600, y estaba Augusto también, entrenábamos allí. Y un día, por casualidad, me di cuenta de que los 3 óvalos, que eran muy diferentes en recorrido, el tiempo era el mismo. Y lo único que coincidían eran las retas, porque los curvas exteriores, cada una tenía un radio distinto, ¿no? O sea, eran curvas de 180, pero cada una más ancha, ¿no? Y entonces vi que era lo mismo y dije, claro, entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa que tú, lo que son todas las maniobras que tú haces para entrar en una curva de unos determinados grados, vas a necesitar el mismo tiempo independientemente de los radios. ¿Sabes? Claro. Entonces, tú tienes un tiempo para entrar, otro tiempo para pasar y otro tiempo para salir de la curva. Y los tiempos coincidían. Claro, la velocidad de paso era mucho mayor en el óvalo más exterior y en el óvalo más interior era menos recorrido, pero era menos velocidad, pero el tiempo era el mismo. Y entonces, eso ahí ya fue lo que tú dices, fue la confirmación de que estábamos trabajando con simuladores, que nos iban a simular completamente los tiempos que luego nos íbamos a encontrar en un circuito grande. Escucha, ¿y esto lo validaste con algún físico o con algún matemático? ¿Llamaste a alguien, oye, ¿esto es así o no? No, con nada. Esto precisamente no lo validé. ¿Ni lo consultaste? No. Hubo otras cosas que sí, con la grafología, con la caligrafía, eso sí. Lo validamos, pero esto no, porque yo ya tenía los números, tenía los tiempos, tenía la confirmación. Esto de la caligrafía, explícamelo cortito, porque he visto que tienes una piloto americana que el otro día Chicho me ha dado los libros de caligrafía Rubio, que es los que hacíamos en el cole, porque está determinado que lo que tú seas capaz de hacer en movimiento, o sea, lo que el cerebro le envía a la mano, es capaz de enviárselo al resto del cuerpo, más o menos eso. Bien, yo lo que descubrí fue que los niños que peor trazaban en mi escuela, yo tenía la escuela en Mallorca, era un laboratorio, ¿sabes? Aquello llegamos a tener 35 niños y entonces a mí me permitía pues probar muchas cosas y ver el resultado con diferentes niños, ¿no? Y entonces un día me di cuenta de que los que peor trazaban eran los que peor letra tenían. Entonces a mí me llamó la atención y dije, bueno, aquí tiene que haber una relación, ¿no? A mí todo lo que son temas mentales, pues... Y entonces empezamos a hacer la caligrafía. Y vimos que daba resultado. Entonces ya lo añadimos como una asignatura más en la escuela. Yo la escuela la tenía como con diferentes, de pruebas, con diferentes asignaturas, ¿sabes? Y entonces empezaba a salir en algunos reportajes que nos hicieron en la televisión. Hay uno que es Mi Niño Vale, en la 1, pones Mi Niño Vale y sale este reportaje de varios niños que hacían cosas ya a nivel profesional, ¿no?
y nos sacaron a nosotros y sale Augusto haciendo la caligrafía, Augusto con 10 o 12 años. Está muy interesante este reportaje. Y también nos hicieron una entrevista en la radio y la escuchó en la isla de La Palma un grafólogo, un experto en grafología, que es un investigador de la grafología, ¿no? Y perito grafólogo, y bueno, un experto, una eminencia. Y se puso en contacto con nosotros y vino a visitarnos y vio el método que teníamos y también la explicación de por qué yo usaba la grafología y cómo nos había ayudado, ¿no? Y entonces nos propuso una investigación científica. Tomamos 2 grupos de niños. Unos hacían unos ejercicios 5 días a la semana, grafológicos. Nosotros no hacíamos nada. Y hacíamos un ejercicio, tomamos tiempos de todos. Al cabo de un mes repetimos, al cabo de 2 meses repetimos y al cabo de 3 meses repetimos. Y vimos que había una diferencia tremenda. Los que hacían la grafología avanzaban muchísimo más rápido que los otros. Los otros, claro, repetían cada mes el mismo ejercicio, pues algo se les quedaba. Pero los que hacían la caligrafía, bueno, fue impresionante y nos quedamos flipando. Y luego él trabajó con gente del tenis, con diversos deportistas, diversos deportes, viendo que sí funcionaba. Y comprobó que funcionaba. Sí, funcionaba. Y se interesó, se lo mandamos a Punset, ¿te acuerdas? A Eduard Punset, sí. Punset se interesó y vino a vernos. Y estuvo allí un día con nosotros. ¿Te hizo un redes su programa? No llegó a hacer un redes, la intención era que nos lo hiciera, pero no llegó a hacerlos, pero sí estuvo muy interesado. Sí. Vale. No sé si recuerdas, yo creo que sí lo recuerdas, que la última vez que hablamos tú y yo en mi canal se montó una muy gorda. Sí. Porque dijiste que Márquez era un guarro. Sí. Y estoy leyendo el libro y llego al apartado de la importancia de la mentalidad y el primero del que hablas es, bueno, mira, Marc Márquez, la fuerza del carácter. Y lo pones como ejemplo, él y Mick Doohan, de lo que son los 2 caracteres en los que te tienes que fijar si quieres ser un campeón. Y dije, ostras. Entonces, me sorprendió, ¿no? Y tal y como me has dicho que sí que te acuerdas, o sea, sigues pensando lo mismo. ¿Qué? Sí, yo sigo pensando lo mismo. Una vez que llego a una conclusión, hasta ahí ya es difícil que me mueva. Pero sí te parece, Marc, que es un... Bueno, te lo voy a poner para no enredarnos otra vez un poco en lo mismo, te lo voy a poner en presente. Marc está ahora en Ducati y tiene delante de él un reto que es conducir una moto muy diferente a lo que le ha hecho, con un reglamento que con sus lesiones se lo ha ido medio perdiendo y siendo él 8 veces campeón del mundo. ¿Va a ser capaz de amoldar su pilotaje para volver a ser campeón del mundo? Vamos a ver. No, eso no va a ser lo importante, porque eso lo va a conseguir ya. O sea, es un piloto... A ver, es que no podemos definir un piloto por una sola cosa de su solo apartado, de ese piloto, ¿no? Entonces yo a Márquez le admiro muchas cosas y hay otras que no me gusta nada. Entonces, como carácter es el ejemplo el mejor ejemplo que existe en este deporte, tanto como Mike Doohan. Estuvo a punto de perder una pierna, se recupera de aquella manera, regresa y gana 5 campeonatos del mundo. Esto, si no es por carácter, no lo consigues. En el caso de Marc Márquez, lo explico en el libro, él no gana su primera carrera hasta su 3er mundial en 125. Entonces tú, conociendo como lo conocemos todos, ese carácter ganador, tú imagínate que te tiras 2 años y pico sin ganar. O sea, eso es duro, ¿no? Sí. Es duro. Pues el tío ahí sabiendo, confiando en sí mismo, teniendo confianza, trabajando, y cuando ganó la primera, ganó 10 seguidas, creo. O sea, fue impresionante, ¿no? Había tenido que crecer tanto no ganando, que cuando ganó la primera ya estaba a un nivel superior al de los otros pilotos. Entonces eso es carácter y lo que ha hecho hablar también con su lado negativo, lo que le pasó en Jerez en el 2020, fue ahí un exceso de casi una avaricia, ¿no? Más que ambición ya, o sea, era tan superior en aquella carrera que podía haber ganado tranquilamente, sin esforzarse. Pero quería demostrar que era un campeonato corto, que era un campeonato con aquella locura de la pandemia, ¿no? Que había pocas carreras y tal. Y ahí quiso, de alguna manera, ya desde el primer momento, marcar unas diferencias tremendas. Y yo creo que eso fue lo que le perdió. El querer regresar a la semana siguiente le volvió a perder. O sea, ha ido tomando
una serie de decisiones que no le han ayudado en su recuperación y en volver a ser. ¿Te gustaría trabajar con Marc? No, yo creo que no necesita. No necesita. ¿No necesita los 8, Marc? No, Marc tiene su propio método. Yo lo que veo, el punto débil de Marc, es esa manera de entender la competición, de estar cayéndose siempre. Te pongo un ejemplo. Este año, ¿cuántas veces ha caído? El año pasado. 20 y pico, sí. 28. O sea, ha hecho récord. O sea, tenía, pero años de 26, siempre está por ahí. Este año, ¿qué se estaba jugando? ¿Qué se estaba jugando? Nada, pero nada, cero. O sea, él ya sabía que se iba a ir a Ducati, ya sabía que la moto aquella, ya estaba todo el mundo. Había entendido el mensaje de que el Honda no funcionaba, ¿no? Porque esto ha sido un mensaje potente que él ha estado ahí recordándolo a todo el mundo. Esta moto no funciona, esta moto no funciona, esta no funciona, tal, de muchas maneras, ¿no? Y a lo largo de todo el año. O sea, ya todo el mundo ya lo había entendido, ya no se estaba jugando nada y se cae 28 veces. Entonces, ¿dónde está su límite? ¿Se va a seguir cayendo? Mira que los problemas que ha tenido por sus caídas. Entonces, yo es ahí donde veo el problema de Marc. Que si no afloja, se va a poder hacer daño de nuevo. ¿Te han dicho algún piloto de MotoGP que échame una mano, Chicho? Sí, algunos sí. Pero digo, estando en MotoGP. Sí. ¿Sí? Sí, el primero mi hijo. Bueno. Yo dejé de trabajar con mi hijo en el 2007, de acompañarle, más bien porque ya no trabajamos apenas. Y en el 2013, cuando llega Márquez, me llama. Yo estaba en México, allí con un proyecto interesante que todavía seguimos ahí de alguna manera. Y me llamó él, no teníamos relación en aquel momento, me llamó que quería que volviese a entrenar con él. Porque había visto el coco. Sí, tal, y me dice, oye, quiero volver a entrenar como cuando era pequeño y tal, cual. Y volví, estuve en 2013, 2014, 2015, el año que fue campeón, y luego me volvió a despedir. Y ya ahí también, ya su carrera deportiva ya entró en un declive. También. Una de las cosas que dejó de entrenar, el último año ya no quería subirse en la moto, tenía miedo a lesionarse en los entrenamientos porque se había lesionado también en algún entrenamiento. Y entonces ya dejó de entrenar. Pero entrené 3 años con él y con muy buenos resultados porque ya la primera semana que entrenamos con él fuimos a Mugello y ganó, arrasó allí en Mugello. Fuimos a Montmeló, volvió a ganar. Y fue a Assen y fue cuando se rompió la clavícula y en Donington se la volvió a romper y tal. Al final perdió el campeonato por 4 puntos. Sí. ¿Cómo despide un hijo a un padre? ¿Te teníais un contrato? No teníais nada. No teníais nada, ¿no? No tiene ningún problema en despedir. Te dice que no y ya sí, está. Oye, vale. que ya... ¿Y algún otro piloto? Porque Jorge Martín sí se rumoreó que había estado contigo. O no, yo sí, sé, no sé si es público o no es público que estuvo, pero estando en MotoGP. ¿O antes? Con Jorge Martín estuvo... La primera vez que vino él había ganado las Rookies y yo estaba con mi hijo precisamente en Suiza. Y entonces vino porque compartían manager. Albert Valera era manager de ambos. Y entonces vino allí, estuvo como una semana y tal. Pero claro, el chaval venía de ganar las Rookies, venía crecidito, ¿sabes? Y no hacía mucho caso. Y entonces al cabo de 2 años, que estuvo en el equipo de Aspar con la Mahindra, que coincidió allí con Banaya, y lo pasó mal porque aquella moto no era tan competitiva como las KTMs o las Hondas en aquel momento. Y volvió otra vez a entrenar conmigo y ahí ya venía más, ¿sabes? Ya no venía tan a mí que me vas a enseñar, sino a ver, ¿qué me puedes enseñar? Y trabajamos un tiempo, le fue muy bien. De hecho, él reconoce ahí un audio que bajó 2 o 3 décimas y que le cambié todo su estilo de pilotaje también. Y luego ha habido, sí, algún contacto, pero no se ha acabado de concretar con pilotos de MotoGP. ¿Y por qué crees que no acaba de prender esa... Es decir, por ejemplo, en el tenis hay mucha gente que ha querido y que ha ido a entrenar con el entrenador de Federer. Ajá. Luego funciona o no funciona, pero dices, ostras, el tío que ha hecho a Federer voy yo. Y a Tony Nadal le han llamado.
Sí. Y él tiene sus condiciones y pues entrena muy poca gente con él. En el caso de Tony, él tiene muy claro por qué muy poca gente quiere entrenar con él. Pero en tu caso, ¿por qué no llega a aprender eso? Vamos a ver, es que es complicado. Es complicado porque aquí en este deporte la figura del entrenador todavía no se ha acabado de consolidar. O sea, de hecho no existen entrenadores, existen los coaches de pista que en teoría pues te ayudan a detectar problemas que tienes en la pista, cosas que la telemetría no puede detectar. Un coach con buen ojo y con experiencia sí puede detectar. Entonces hay los coaches de pista que te pueden dar información. Esto es algo que hace muy bien Ricard Jové, que mi hijo tenía al holandés ¿cómo se llama? A Wilco Zelenberg. A Wilco Zelenberg. Y hay varios coaches, ¿no? de pista por ahí. Pero lo que es un entrenador, como se entiende en otros deportes, no existe esa figura. Y entonces, ¿qué pasa? Que todavía no se ha generado esa necesidad. O sea, tiene más necesidad de un community manager que de un entrenador técnico, ¿no? Entonces les cuesta, y ellos normalmente pues viven una vida centrados en su deporte, pero una vida relativamente rutinaria y cómoda, ¿no? Y salir de ahí les cuesta mucho. Entonces, si están en el momento en el que están pasándolo mal, te llaman. Pero si a la carrera siguiente ya les ha ido bien, olvídate, ya se olvidan. O sea, es como el psicólogo, que cuando te va mal le llamas y en cuanto Sí. ya estás viviendo dices, oye, ya está. Sí, claro, pero tú fíjate, con entrenador físico no. Ya. Con entrenador físico saben que necesitan llevar una rutina, que necesitan un tiempo para alcanzar su... Y alimentación también. Y todo, eso sí lo tienen asumido. Pero ahora, claro, si ahora imagínate que viene un piloto con un entrenador y ese entrenador se le da la importancia que se le ha dado a los técnicos, por ejemplo. Sabes que se le da una importancia de la hostia a los técnicos, ¿no? Y que de repente todos empiecen a sentir la necesidad porque ese piloto con ese entrenador está consiguiendo ganarles. Ahí de repente se hace un efecto llamada y todos quieren tener un entrenador. Fíjate con lo de los coaches de pista, que hubo un momento en que se pusieron de moda. ¿Te acuerdas cuando Pedrosa estuvo con Sete Gibernau? Cuando Rossi estuvo con Luca Cadalora. Entonces hubo un momento en el que parece que era muy necesario un coach de pista, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque algunos pilotos potentes empezaron a tener y se empezaron a hacer eco, porque claro, tú sabes cómo es el periodismo. Sí, bueno, yo he visto al Zamora ir a ver a pista a Marc, he visto a Wilco Zelenberg, le he visto yo darle salidas, a ensayar salidas con tu hijo, que le hacía el semáforo con dedos, porque el chaval, Jorge no se conformaba con soltar a embrague, quería soltarlo cuando era puño cerrado. Y no, yo he visto muchos. Ahora Fonsi Nieto también ha estado con Martín trabajando mucho en pista. O sea que sí hay. Sí hay, pero ya no es con aquella moda que de repente parece que se revolucionó y se empezó a hablar de los coches, salían fotos, ¿sabes? Parece como que la cosa que se ha calmado un poquito. Vale. Porque realmente son oficios que no son fáciles, ¿eh? Ir a una pista y ver pasar a gente a 200 por hora y descubrir pequeños errores, tienes que tener una vista. De hecho, yo he hecho ese trabajo, pero yo cuando voy a la pista a ver algo, el primer día no me entero de nada. De nada. O sea, veo venir los pilotos, no me entero. Ya el segundo día ya empiezo a distinguir cuáles son los míos o cuáles son los pilotos que me interesa comparar. Y ya a partir del cuarto o el quinto día es cuando realmente puedo hacer un trabajo efectivo y descubrir cosas. Pero mientras los primeros 4 días no te enteras de nada. ¿No? ¿Tienes ganas de ver este mundial? El próximo. Sí. Joder, yo he ido perdiendo interés en los últimos años. No te creo. Sí. Bueno, puede ser que hayas perdido interés últimos años, pero el 24, con Acosta, con Marc en Ducati, con Bagnaia defendiendo, con Martín diciendo, tío, que es que yo debería ser el próximo. A ver, Martín... Con Marini en Honda, si me apuras. Lo de Marini en Honda me parece una decisión... Bueno, ya veremos con el tiempo, pero más bien es una decisión a largo plazo, ¿no? Más que a corto plazo. Y con Martín hubo un cambio tremendo del 22 al 23. Hubo un cambio tremendo. De hecho, se notó en sus resultados y en que luchó por el título prácticamente hasta la última carrera, ¿no? Y esos cambios no llegan si no hay un trabajo detrás. Si no hay un planteamiento, un cambio de mentalidad, de actitud y un trabajo.
Entonces yo creo que Martín encontró la manera de dar ese pasito adelante, pero todavía le falta dar ese último pasito adelante. Entonces, esto sí me da curiosidad por verlo. Lo da Costa creo que este año lo va a pasar mal. De hecho, él cuando... una entrevista que le hacía a mi hijo en DAZN y le preguntaba, bueno, ¿qué crees que vas a hacer en estos test? Y dijo, entre los 10 primeros. Y mi hijo le dijo, yo creo que el 14 y acabó el 18. ¿Sabes? Entonces va a ser muy difícil con esa moto, con esa KTM y le va a costar mucho. Si se hubiese llegado con una Ducati, lo hubiese sido muchísimo más fácil. Entonces, no da Costa, habrá que darle un tiempo ahí para que el chaval se vaya acoplando a esa KTM y a la categoría. Martín espero que dé ese pasito que le falta ahora, que haya sido lo suficiente maduro, inteligente, con sentido común para analizar muy bien cuáles han sido sus puntos débiles el 23, para dar ese pasito y que pueda luchar por el título. De Marc se puede esperar todo, se puede esperar que... La única duda es que está en un equipo satélite, está en una marca que no tiene necesidad de él, no tiene ninguna necesidad, ha ganado los 2 últimos años, tiene un montón de pilotos jóvenes que se reparten las victorias prácticamente, porque este año ya has visto cuántas victorias ha llevado Ducati de total, sí. A lo mejor el 80%, ¿no? Entonces no tiene ninguna necesidad de él y ahí va a tener él que encontrar la manera de convencer a Ducati para que Ducati la apoye. Entonces ahí vamos a ver qué sucede ahí, en esa negociación con Ducati y Marc, no solamente salir a la pista, porque es muy fácil que una moto corra menos que no que una moto corra más. ¿Sabes qué te digo? Sí. Entonces ahí va a depender un poquito de cómo él va a gestionar esa relación con Ducati, pero a Ducati realmente no le interesa para nada que, incluso yo creo que les mala prensa que gane. Pues claro, entonces ¿quién gana? Gana Márquez, ¿no? Sí. Porque hasta ahora ha estado ganando Ducati, porque han estado ganando con varios pilotos, sí. Quitando a Marini, el resto creo que han conseguido victorias, todos, ¿no? De los que estaban. ¿Vas a seguir con tu canal, con MotoGPando? Sí, voy a seguir porque me gusta, es un entretenimiento, ¿no? Económicamente me cuesta dinero porque pago más del Stranger que de lo que ingreso, pero sí, me gusta pues dar mi opinión y hay gente que le interesa cuál es mi opinión y le gusta verlo. El año pasado, que tú hacías muy buen tándem con Pecino, el año pasado a Pecino le dije, ¿qué te pasó con Chicho? Y me dijo, siguiente pregunta. Le dije, ¿de verdad? Y dijo, siguiente pregunta. Y luego le pregunté y me dijo, fuera de cámara, le dije, que no pasó nada. No voy a hablar de eso. ¿Qué os pasó? Bien, pues yo no lo sé, porque de repente él estaba de gira, yo le llamaba, no me contestaba y no me contestó. Y luego me llamaron de un canal italiano de Paddock TV. Sí. Y que le había pasado lo mismo. Había dejado Paddock TV sin ninguna explicación. Entonces, pues, yo, hombre, a ver, al final especulas, ¿no? Y piensas cosas. Pero yo no tengo ninguna confirmación por su parte. O sea, es que nada. O sea, no hubo ni discusión, ni hubo nada de nada. De repente desapareció, no me contestaba las llamadas y esto fue lo que pasó. Joder. ¿Y qué explicación le das tú? Hombre, pues varias, ¿no? Varias, incluso que alguien le dijo, corta esto si no quieres tener problemas, no lo sé. Sí, que le dieran un toque por ahí. Sí. Pero él no es muy de... Bueno, al final... Es un tío con peso ahí. Sí, es un tío con peso, pero al final si alguien te dice, oye... Bueno. Vale. Es una pena, es que no lo sé. Es una pena porque sí, hacéis buena era muy divertido, ¿no? Yo me lo pasaba muy bien y creo que hacíamos un buen tándem, ¿no? Él con sus conocimientos de este deporte y yo con los míos hacíamos una buena pareja, pero bueno. Entonces, al final, pues la vida es así. Chicho Lorenzo, el señor de los ochos. Muchas gracias. De nada, Nico. Muchas gracias, muy amable, que te deseo que tengas buen año. Bueno, igual en temporada ya te pego yo un toque y volvemos a charlar y la volvemos a liar. Sí, a ver.
Sí, o sea, Pero no, en serio, muchas gracias, que estés bien. Veo que, o sea, si os gustan mínimamente las motos, este es un libro espectacular. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, si os gusta el deporte y el entrenamiento y tenéis medio preocupación, eso también es un libro sí. de referencia para que te hace pensar en qué cosas estoy haciendo o qué no estoy haciendo, aunque hagas, yo qué sé, parapente de competición. Pero Me pasó un caso curioso con el primer libro, que me llegó una nota que habían escrito en una revista de Fórmula 1 recomendando mi libro. ah, claro. Sí, sí. Diciéndole que era de motos, pero que se podía aplicar todo Sí, sí. al mundo de las cuatro ruedas. O sea que es un poquito la esencia del deporte, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pues nada, enhorabuena por el libro. Ajá. Lo he traído Muy bien. porque no sabía si... Lo he traído como excusa. Digo, igual está cabreado conmigo por lo de la otra vez y digo, vamos a hablar de tu libro y así me atiende. Sí, no, pero ¿sí o no? ¿Te llegaste a cabrear? No, ¿no? No, Ah, vale, no, vale. a ver, si yo fui allí a tu programa, pues un poco a aclarar cosas, ¿no? Y tú me diste la oportunidad Sí, sí. y nada, y fue un... Joder, sí las aclaraste. Bueno, decir lo que yo pienso. Sí, sí, oye, no pues, es verdad, sí, pues verdad. a ver, que por ahí se escuchan muchas cosas. Sí. Lo que yo pienso es esto, Sí, correcto, correcto. ¿vale? Y yo lo defiendo y tengo mis argumentos y ya está. Y si te gusta, bien, y si no te gusta, no. Pero esto es lo que yo pienso. No hables de mí sin haberme escuchado, ¿no? Sí, correcto. Un poquito, pues que estaba viendo que había mucha... por ahí, por las redes y por todo, pues que me estaban poniendo con cosas que yo no había dicho, no voy a explicarlo y tú me diste la oportunidad, fantástico. Entonces estoy agradecido, no solo vale. no estaba encabreado, sino que estoy agradecido Vale, también. guay. Pues nada, a mí me mola escuchar a todo el mundo, la verdad, y ahí voy a seguir. Chicho, muchas gracias. De nada, hombre, ya sabéis, el libro, pues en mi página, en chicholorenzo.com, lo tenemos allí a la venta y nada, todos los que son pilotos profesionales, los que quieren serlo, los que son pilotos aficionados, sobre todo son los que más van a aprender del libro, pero también cualquier aficionado que quiera aprender más de este deporte y profundizar y saber cosas y anécdotas que sacan en el libro y un montón de información. Hasta la próxima. Muy bien, Nico. Muchas gracias. Chao. Bueno, espero que os haya gustado la entrevista. Yo creo que hemos escuchado a un Chicho Lorenzo en un tono más amable y no arisco y polémico como muchas veces sucede a lo largo de la temporada por cosas que él dice, pero se expresa tal cual las siente. Él lo ha explicado muy bien en el final de la entrevista. Espero que os haya gustado. Cuando sean los test de Malasia vamos a ir con todas las novedades del canal. De momento me gustaría mucho que dieseis like y os suscribieseis al canal porque este año va a ser importante. Venimos con muchas novedades, así que hasta el próximo vídeo, que estéis bien y viene fuerte, viene fuerte. Chao.